¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El turismo es una de las ramas económicas que deja más recursos al país. El reto es que los turistas extranjeros gasten más durante su estancia y que el país permanezca entre los 10 principales destinos turísticos a nivel mundial. En 2014 visitaron México poco más de 29 millones de paseantes, en su mayoría procedentes de los Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Mauricio González Macario, Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Turismo como una actividad, es cierto, que ha venido incrementándose en términos del número de turistas extranjeros que vienen al país, que comienzan a gastar un poco más de lo que gastaban anteriormente. ¿Cuál es un poco el diagnóstico que ustedes Sí, efectivamente, yo creo que en los últimos años, y platicaba más o menos en los últimos 4 años, se ha notado claramente una recuperación muy importante del turismo, de las llegadas de visitantes del exterior. El año pasado alcanzamos ya los 10 países más visitados. Como aquí lo mencionaste, cerca de 29 millones. Esperamos que este año deberíamos de rebasar los 30 millones de visitantes y también deberíamos de estar rebasando los 17,000 millones de dólares de ingresos. No obstante que ya alcanzamos estar dentro de los 10, y repito, es muy importante, creo que tenemos que hacer un esfuerzo significativo para recuperar sobre todo la derrama, porque no solamente hay que fijarse en cuántos vienen, sino en cuánto gastan, ¿sí? Porque al final del día es la derrama económica la que finalmente genera beneficio para los mexicanos. Eso te permite que si gastan más, quiere decir que estás construyendo más hoteles en las zonas, generas más empleo, más restaurantes, más actividades recreativas. Tenemos que aumentar la derrama económica y eso también significa probablemente ir cambiando el perfil del turista. Para que haya más derrama económica creo que tienes que tener básicamente 2 cosas. Alguien con más poder adquisitivo que pueda gastar más, pero también tiene que haber un producto o más productos pues, para que tengan en qué gastar. Esto se ha incrementado. ¿Cuál es un poco el proceso del aumento o no del gasto del turista? Sí se ha venido aumentando, ha venido creciendo, andamos ya alrededor de los $900 por visitante, pero fíjate, temas que a mí el otro día cuando te ponen un ejemplo es más fácil. Va una persona, por ejemplo, a Cancún y vamos a pensar que el promedio sea $900 por estancia. Si ya abren, como ya se abrió, un Cirque du Soleil y te ande costando seguramente el boleto arriba o por ahí de los $100, el solo hecho de que les ofrezcas algo más que hacer y lo gasten, pues en ese caso estarías aumentando un poquito más de un 10% el gasto con solamente una inversión de esa naturaleza. Entonces hay que hacer inversiones para mejorar el producto, para hacer más cosas. También creo que hay que conectar más lugares. Me vuelvo a referir a esa zona porque tiene ciertas ventajas. Vamos a imaginarnos que llegas de crucerista y llegas a Cozumel. Pero si hacemos unas líneas, por ejemplo, regionales para que puedan volar a Palenque, puedan volar a Calakmul, puedan ir a visitar Ciudad del Carmen, puedan ir a Mérida, entonces por definición hay más cosas que hacer y probablemente la línea de cruceros dicen, pues quédense una noche más en Cozumel. Ese es nuestro reto, dar mejores productos, más opciones y eso nos va a llevar a más derrama económica. Al respecto, creo que esta conexión es muy importante. Cuando uno ve lo que ha pasado en los últimos 40 años, el gran éxito del turismo está fundamentalmente en las penínsulas, ¿no? Baja California Sur y en la península de Yucatán. Pero además de eso tenemos otras cosas que creo que podrían ser vendibles para el turismo, en el centro del país, el México colonial, un poco más del asunto prehispánico, pero cuesta muchísimo trabajo a veces moverse dentro de México, no siempre es seguro. En la mayoría de los casos sí, pero hay lugares que no lo son. ¿Hay alguna estrategia pensada para ir moviéndonos fuera de sol y playa? Absolutamente, y tienes toda la razón. Incluso en una reunión que estuve recientemente en una convención de cruceristas del Caribe y de Florida, uno de los directivos, creo que era el de Royal Caribbean, me dijo, ustedes son de los pocos países que por tamaño, por historia, por tradición, realmente son multidestino. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo para diferenciarse. Para que no cuando llegues a Cozumel te reciban con mariachi y tequila, cuando vayas a Vallarta te reciben con mariachi y con tequila, y cuando vayas a Los Cabos pase lo mismo. Realmente ustedes tienen que generar la sensación de que visitaste Cozumel, pero te falta Vallarta, te falta Mazatlán, te faltan las áreas, los parques protegidos. Claro que sí, ayer tuve, por ejemplo, una reunión con el secretario Semarnat para hablar precisamente de qué podemos hacer juntos en lo que vienen siendo el equivalente a los parques nacionales, que los tenemos extraordinarios, más de 20 millones de norteamericanos
visitan los parques nacionales en los Estados Unidos. Seguramente ese tipo de visitante también lo quisiera hacer en otras partes del mundo. En Costa Rica generan alrededor de 30 millones de dólares de visitantes a parques nacionales. En México andamos generando como 3 millones. Entonces sí, nada más por poner un ejemplo, dijimos vamos a trabajar en estos tres, nos pusimos de acuerdo en algún número como una primera aproximación, pero lo mismo pues, tenemos las ciudades coloniales, lo mismo tenemos las selvas maravillosas. Sí, vamos a trabajar para dar más acceso a otros destinos y tomar ventaja de este multidestino que tiene este país. Enrique, el turismo que recibimos primordialmente pues es de los Estados Unidos. Digo, nos visitan turistas europeos, asiáticos, pero sin duda en términos de número y de rama económica, los estadounidenses son muy importantes. A mí me llama mucho la atención, seguramente tú lo habrás percibido, que hay lugares en el propio Estados Unidos como San Antonio, en Texas, que se anuncian, que se promocionan y le dicen al turista estadounidense, venga a México sin cruzar la frontera. Y tú dices, no, pues mejor que venga a México cruzando la frontera. ¿Qué tienen ustedes previsto en la Secretaría, digamos, para incrementar la penetración de la presencia de estadounidenses en nuestro país? ¿Cómo se puede impulsar esto? Porque allá en Estados Unidos, pues es básicamente promoción local, ¿no? Yo creo que tienes la razón, yo creo que hay muchas acciones. Una, claramente son estrategias de promoción muy bien dirigidas y muy bien segmentadas. A mí me han dicho, oye, mira, cuando las cosas van mal en el turismo, hay que meterle a la promoción. Cuando las cosas van bien en el turismo, hay que meterle a la promoción. Entonces, claro que tenemos que hacer un uso más inteligente de los recursos, no que no se haya hecho, pero seguirlo haciendo y más para focalizar e ir tras de esos mercados. Pues sí, está bonito San Antonio y qué bueno que no tengas para ellos pasar la frontera, pero está más bonito si la pasas y de este lado. Fíjate, temas alrededor de pasar la frontera. Eso me tocó vivirlo desde Bancomex. Se va a inaugurar ahora próximamente, a finales de este año, una cosa que es bastante excepcional, que es el aeropuerto de Tijuana, con su conexión ahora, cruzas desde Tijuana por un puente cerrado y se desarrolló una terminal en los Estados Unidos y es el mismo aeropuerto. Entonces ahora tú, si eres norteamericano, haces tu documentación en la terminal en los Estados Unidos, pasas el puente y llegaste a México. Y desde México vas a poder llegar a todos los destinos del país. Medidas, claro, esa es una medida un poco excepcional. Creo que llevó nada más 8 años, incluso tener el permiso para poder tener esa situación. Conectividad, promoción y la mejora del producto, yo creo que son temas que por definición nos tienen que traer más visitantes del exterior. Mercados segmentados, ir también al mercado hispánico, ¿no? El mexicano con poder adquisitivo. Y es eso, y es ponernos también de acuerdo entre los estados y el gobierno federal y el sector privado, obviamente, para poder hacer esta diferenciación de los destinos, repito, para que no pienses que cuando ya visitaste uno, no tienes por qué visitar el resto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de turismo interno, turismo local? Esta oferta que pues, se le tiene que presentar a los mexicanos dentro del país frente a un esquema de competencia, pues también, así como pues, tenemos la cercanía con Estados Unidos que nos ayuda a que vengan los turistas de allá, pues también pues la oferta norteamericana termina siendo muy atractiva y ahí es donde uno pensaría que también habría que empezar a pues apostarle al turismo local. Sí, cómo no. Bueno, para empezar, sí, efectivamente siempre hablamos del turismo extranjero como si fuera un buen indicador, pero la verdad es que la mayoría de los turistas y la parte más importante del valor somos los mexicanos que visitamos y viajamos por nuestro país. Ahí hay varias acciones. A nosotros nos pidió el presidente, y seguramente será anuncio del primer trimestre del año que entra, una oferta de turismo social o turismo para todos. Habrá que ver el nombre. Técnicamente es turismo social. ¿Qué implique qué? Que implique precisamente facilitar el viajar por nuestro país, que facilite el hacer una oferta atractiva, económica, porque pasan cosas como estas. De repente hay hoteles que en ciertas zonas de lunes a viernes tienen un bajo nivel de ocupación. O hay estaciones estacionalidades donde incluso tienes que correr a muchos de los empleados porque no se justifica que estén contratados. Si lográramos hacer paquetes económicamente más atractivos y pudiéramos ayudarle, por ejemplo, a adultos mayores, de repente quizá a niños, a gente que quizá de manera tradicional no puede viajar y logramos empaquetar esto, la idea es
eliminar o tratar de reducir la estacionalidad, facilitar el que los mexicanos viajemos más y también eliminar el que tengas este tipo de empleos tan volátiles en el tiempo. En el año que entra, primer trimestre, seguramente el presidente estará anunciando un paquete de esta naturaleza, porque al final del día el turismo más importante es el turismo de los mexicanos. ¿Qué pasa con todas estas zonas afectadas por la inseguridad? El tema, por supuesto, de Acapulco, en donde Michoacán, que tenían hace tiempo una atracción muy importante en función de cuestiones históricas, si le quieres llamar así, y que ahora pues se les ha puesto el sello de la violencia y esto ha pues destrozado a muchos de los proveedores de servicios turísticos en esa zona. Hay muchas zonas que afortunadamente no están ya en el imaginario del turista internacional como áreas de conflicto. Y yo es una pregunta que permanentemente hago cada que me encuentro un inversionista del exterior y la mayoría de las veces la respuesta es que para ellos ya no es tema. Es algo simplemente lo transmito. Pero hay que reconocer que hay ciertos destinos donde lo sigue siendo, ¿no? El tema, por ejemplo, en el caso de Acapulco, salen todavía las cifras de que, y todos al final del día sabemos que la mayoría de los casos no es en la zona turística, acaba siendo sí en zonas del interior, pero la nota es la misma. Nada, tenemos que seguir trabajando más y yo sí creo que hay una vinculación, no digo que hay una correlación, pero sí hay una vinculación también entre desarrollo económico y violencia. Y una manera de nosotros de contribuir a que esa violencia disminuya es el fortalecimiento de áreas de desarrollo económico. Le vamos a poner muchas ganas a Huatulco, vamos a trabajar muy duro en Ixtapa, vamos a trabajar con un proyecto más agresivo de tratar de reposicionar y reinventar ciertas áreas de Acapulco, porque al final del día, si hay empleo y si hay oportunidades, también seguramente incidimos en una mayor seguridad. Una dificultad que tiene turismo como esta es que no todo depende de la Secretaría, de hecho depende poco de la Secretaría. El problema de inseguridad pues hay que irlo manejando, tratando de corregir, pero no está en sus manos. Y otra cosa parecida es el tema de la conectividad. Hay destinos turísticos en México muy atractivos que cuesta un trabajo espectacular llegar. Huatulco es uno, Los Cabos, es más fácil llegar a Los Cabos desde Estados Unidos que desde México. Entonces, no sé ahí si han estado trabajando o están pensando en ir convenciendo a los señores de las aerolíneas para tener mejores flujos internos en México, que no todo el mundo tenga que venir al Distrito Federal para después volar a su destino y regresar a su casa de la misma manera. ¿Hay algo ahí que hayan logrado avanzar? Sí, cómo no. Bueno, primero yo creo que esa fue la razón por la cual el presidente creó un gabinete turístico que precisamente obedece a eso, que la mayoría de los temas o muchos de los temas del sector turismo pues, son transversales y dependen de otras áreas. Y por lo mismo yo me veo, sobre todo al final del día, como un gestor, como un coordinador de acciones, porque mucho depende de la parte de migración, la llegada del exterior, mucho depende de la parte de seguridad, lo mismo depende de comunicaciones, el tema de la conectividad, las carreteras. La mayoría de los temas tienen que ver con otras áreas y en otros ministerios y por eso hay un gabinete turístico, el cual preside el presidente y donde también trataremos de llevar temas específicos. Conectividad es fundamental. Yo creo que la conectividad es una de las explicaciones principales de por qué el turismo sigue creciendo en México. Y es un tema donde tenemos que trabajar de manera conjunta porque tampoco le puedes pedir una línea aérea que vaya a perder, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, a veces lo que yo he escuchado es, bueno, pues para que yo ponga esa línea, pues también necesito más cuartos. Quizá está más del lado del gobierno, poder tener una idea más agresiva. Yo estoy pensando también cómo fortalecer Fonatur, cómo darle otra vez un giro de mayor capacidad de desarrollo y quizá hay algunos destinos como Huatulco que hay que meterle más recursos para que ya pasemos el umbral de los 5,000 cuartos, que parece que es el que lo detiene, y teniendo arriba de esos cuartos vas a acabar teniendo la conectividad. Sí es un tema permanente y estamos en constante conversación con las líneas aéreas. Creo que también el tipo de cambio devaluado mexicano con respecto al dólar también es un incentivo para que los mexicanos viajemos, ¿sí? O sea, si logramos hacer esas ofertas atractivas, pues nos cuesta más barato viajar en este país que además tiene una oferta turística impresionante. Pero rápidamente, para los próximos años, la perspectiva de crecimiento del sector turismo enfocada aquí. Yo digo que a las dos áreas, a seguir consolidando el producto nacional para que siga siendo un destino de preferencia de los extranjeros, particularmente los norteamericanos, pero también están llegando ya colombianos, argentinos, los europeos sigan creciendo, y hacer una oferta también digna para el turismo de los mexicanos. Al final del día tenemos un país maravilloso
y si salimos a ofertarlo al exterior, pues lo primero que tenemos que hacer es disfrutarlo nosotros aquí en el país. Seguir consolidándonos como una oferta turística internacional, pero sobre todo también turismo para los mexicanos. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Gracias. Macario. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2016. Se obtendrán 4.763.900 millones de pesos, lo que representa 16.000 millones, casi 17.000 millones más respecto a la iniciativa entregada por el Ejecutivo. Para esto, por supuesto, pues hay que ajustar el dólar. En vez de 15.90 lo suben a 16.40 y ahí las cifras les cuadran. El crecimiento del PIB se mantiene de 2.6 a 3.6, ojalá y lo cumplan. Inflación en 3% y un déficit de 0.5%. Precio del petróleo a $50 el barril, que tienen un seguro ahí comprado a 49. Ahora está ya en el Senado para su discusión, frente a, pues más que nada ahora, el tema famoso de los refrescos, en donde si le bajan 50 centavos o le suben, comienza a ser la parte fundamental, que me parece que no es gran cosa, pero bueno, la verdad es que se trata de un presupuesto que hubo que ajustarlo en función de un tipo de cambio. Ojalá y les cuadren las cifras, tanto de pues para la entrada de dinero como para la salida, porque también hay que pagar, pues supongo que a 16.40 y en función de eso a ver si el déficit se mantiene. En todo caso, Mauricio, estaríamos hablando de cambios a la ley de ingreso que están relacionados fundamentalmente con peticiones del sector empresarial, en donde se aumentan, poquito, pero se aumentan las deducciones para tratar de pagar menos impuesto, se reduce un 0.10% la retención en los intereses, suponen que esto podría dar un poco más de liquidez, pero en todo caso parece que en términos de lo que sería un cambio de fondo, como lo había dicho la autoridad hacendaria, esto no existe, ¿no? Mira, déjame empezar por la parte fácil porque son muchos temas, Ezra. Y yo diría que hay dos grandes capítulos, lo de la miscelánea fiscal, que esto es los diferentes impuestos, y lo de los números, que pues los ajustaron con calzador y en mi opinión en esta ocasión lo hicieron bastante mal. En la parte de miscelánea, efectivamente la solicitud de la iniciativa privada pues era que flexibilizaran un poco los lineamientos de la reforma fiscal de hace 2 años, que se incrementaran algunas deducciones y el resultado es que no salió gran cosa. Lo único que se permitió es que las empresas que tienen ingresos de más de 100 millones de pesos puedan deducir sus gastos, sus inversiones, perdón, en activos fijos, ¿no? Pero que eso está bien, pero estamos hablando de empresas pues realmente pequeñas, ¿no? Medianas en algunos casos, en donde, y en este país el grueso de la inversión productiva se da en las empresas grandes. Entonces, en este sentido, no creo que vaya a estimular mucho la inversión productiva y, bueno, pues no va a servir el propósito para estimular la actividad económica. Por el lado de los números del presupuesto, efectivamente hay varios problemas y yo creo que a la larga esos problemas van a repercutir en los ciudadanos de a pie como nosotros. Déjame dar los antecedentes. Cuando el Ejecutivo manda su proyecto, reconoce con bastante honestidad y transparencia que los ingresos petroleros van a caer porque bajó el precio del petróleo y porque, bueno, suponen que no va a bajar el volumen, pero aquí ya hemos dicho que el volumen de producción de crudo ha venido bajando los últimos 10 años, pues no tendría por qué no bajar el que sigue. En todo caso, la pérdida de ingresos que estimó la Secretaría de Hacienda fue de aproximadamente 333,000 millones de pesos entre este año y el que entra. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda dijo, y también hay que reducir el déficit público en 63,000 millones de pesos. Bueno, si sumamos esas dos cifras, número grueso, había que encontrar 400,000 millones de pesos para que las cuentas salgan. Una parte de ese dinero se redujo en gastos, ¿no? Ahorita no me meto en eso para no entrar en demasiado detalle. Y otra parte, pues lo único que quedaba era que si te caen los ingresos petroleros, pues de alguna manera tratar de subir los ingresos provenientes de los impuestos sobre la renta, del IVA, del IEPS, etcétera. Y entonces ahí es donde ya las cosas no cuadran. Al final del ejercicio no les cuadraron los números. Entonces,
y además le bajaron el impuesto a los refrescos, ¿no? Que ese es el otro cambio de la miscelánea fiscal. Pues entonces, como no les cuadran los números, dijeron, ¿por qué los diputados, por qué no los legisladores, más bien, porque no fueron solamente los diputados, por qué no hacemos lo que hicimos en años anteriores, que es subir el tipo de cambio? Porque fíjate que si tú subes el tipo de cambio, pues entonces los ingresos que recibe Pemex en pesos y el gobierno federal en pesos, pues son mayores. Pero, oh sorpresa, eso funcionó en años anteriores. En este año no te va a subir te van a subir los ingresos, eso sí es totalmente correcto. Sí, es que se queda 16.40, que sería, digamos, así es, de 15.90, de 6.40, te van a subir los ingresos en pesos, y con eso encontraron los 17,000 millones de pesos que les estaban faltando, pero lo que no se dieron cuenta es que en el transcurso de todo este año, el gobierno mexicano ya tiene un déficit de divisas petrolero. O sea, de todos los productos petroleros que adquirimos del exterior, comparados con los que vendemos al exterior, es más alto lo primero. O sea, gastamos más afuera en cuestiones petroleras. Y eso nos va a costar a 16.40. Pues claro. Entonces el problema es que en lugar de que subas los ingresos netos, y aquí la palabra clave es el neto, en lugar de subirlos en 17,000 millones de pesos como querían los diputados, ahora van a generar una pérdida de como de 5,000 millones de pesos. Entonces esto, y la gente que nos está viendo puede decir, bueno, pues si hicieron mal los números, ¿cómo ¿y a lo mí tapan? qué? Pues no, a mí sí, porque te voy a decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que sobreestimaron los ingresos totales en la ley de ingresos. Probablemente no van a ajustar los gastos para compensar esto, porque ya el déficit ya lo dejaron fijo, entonces ya no tienen realmente ni siquiera el incentivo de hacerlo. Y entonces lo que va a suceder es que cuando se empiece, en los primeros meses del año entrante, marzo, abril, por ahí, se van a dar cuenta de que no tienen los ingresos que pensaban. Y como cuando en nuestros hogares no tenemos los ingresos que pensábamos, ¿qué va a pasar con el gobierno? Pues no antes de pedir prestado dejas de pagar tus deudas, o dejas de pagar tus facturas, o le dejas de pagar a tus proveedores. Entonces lo que se va a generar, muy probablemente el año entrante, es una sequía de recursos en la economía. O sea, el gobierno va a rezagar sus pagos, y eso, pues, si alguien es proveedor de Pemex y le retrasan el pago, pues ese proveedor de Pemex también tiene otros proveedores y va a hacer lo mismo, y entonces va haciendo una cadenita. Entonces lo que vamos a ver es una economía seca. Seguramente la Secretaría de Hacienda va a estar muy insistente en respetar la cifra de déficit, porque no queremos que nos pase lo de Brasil, que nos ponen mala nota por nuestra deuda pública. Y entonces lo que va a ocurrir pues es que vamos a tener una economía en donde no va a haber el aceite suficiente, entiéndase, el efectivo suficiente para que la economía funcione. ¿Algo más optimista que tú veas, Macar? No, yo creo que en general estaríamos de acuerdo. Lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones es que ya no hay dinero. Es decir, no hay manera de multiplicar los peces cada año. Los pesos, sí. Ya no pudieron esta ocasión. Me parece que lo que tenemos que entender es que o le quitamos al gobierno ciertas obligaciones o vemos cómo lo financiamos, porque no sale esto. Y no es que sea un fenómeno de este año. Esto viene ocurriendo desde 2008. En 2008, cuando empieza a ocurrir la crisis global, el gobierno mexicano incurre en un déficit para enfrentar esa crisis y nunca lo corrige. Año tras año lo van manteniendo el déficit porque pues ya no les alcanzaba el dinero. Entonces, cuando ya suma uno, pues ya son 7 años con un déficit que ronda 2,5, 3 puntos cada año, pues ya son 20 puntos del PIB y que se han incrementado en deuda, que para la deuda que teníamos en un principio es la mitad de esa deuda. O sea que crecimos en 50% la deuda en 7 años. Eso ya es mucho, ya no hay manera de seguirlo haciendo. Bien decía Mauricio, la única salida es dejen de pagar. ¿A quién le dejan de pagar? Pues ahí ya verán a quién se deja, ¿no? Pero eso a final de cuentas es un efecto en la economía exactamente igual. No importa a través de quién ocurra esto, va a haber un menor movimiento por el menor pago del gobierno. Esto puede resolverse con cierta facilidad si empezamos a producir otras cosas, por ejemplo, ¿no? Si efectivamente el asunto de las reformas empieza a tener un resultado claro y hay una mayor inversión en telecomunicaciones o hay una mayor inversión en cadenas de televisión o en energía,
energética, pues se va a notar. El asunto es que al mismo tiempo que estamos teniendo estos problemas en presupuesto, los señores legisladores están inventando cosas extrañas, como posponer el apagón analógico o como no terminar el asunto energético para que se pueda funcionar más rápidamente las inversiones. Entonces creo que sí necesitamos darnos cuenta de lo que estamos teniendo enfrente. Sí hay un problema que puede ser un problema mayor si no lo enfrentamos, y creo que los políticos tienen que empezar a ser un poquito más cuidadosos con las ideas que se les ocurren. Está bien ser ocurrente y tratar de ganar votos, eso no está mal, pero pues necesitan ser un poquito más responsables, ¿no? Ahora falta, Aquí pero una aclaración muy rápido. Cuando yo decía que va a haber una sequía, no quiere decir que el gobierno deje de pagar. O sea, el gobierno va a honrar sus facturas. Sí. Nomás que en lugar de pagarte a... No tanto. En lugar de pagarte a 90 días, te va a pagar a 120 o a 160. Pero eso a final del año Bueno, significa exacto, que habrá personas que debían haber cobrado en 2016 y van a los cobrar en el 18. Como lo dicen los No, técnicos, quién sabe. les van a hacer a DEFAS, ¿no? Los van a mandar al siguiente año. O sea, pero bueno, ahí te Pagan los aguinaldos. te y no vas metiendo pagaron. en un problema de una acumulación de deuda que eventualmente te sí, truena porque no así es. tienes los suficientes recursos. El tema está ahora también, a partir de esta ley de ingresos, en lo que será presupuesto de egresos, que es finalmente obligación única de la Cámara de Diputados. Y ahí está otra vez, ¿se acuerdan que habían dicho que iban a armar el presupuesto base cero? O sea, a ver a quién le van finalmente a dar recursos y a quién no. Y creo que esta es una parte fundamental, porque pues tú puedes hacer los numeritos que quieras en ingreso, pero si a la hora que tú estás planteando egresos que están exactamente igual, sí, o incluso a veces se les pasa la mano y lo hacen por encima, pues no vas a poder pagar y te metes en este tipo de problemas serios, derivados además desde lo que llaman esta opacidad en algunos gobiernos de los estados. Mira, ¿no? muy rápidamente, bueno, de este tema vamos a hablar mucho más en próximos programas, cuando una vez que los diputados se autorice el decreto de egresos de egresos, diputados, ¿no? okay. Y faltan, ¿cuándo es la fecha, Macario? Tú te la sabes. Del final, 8 de diciembre, a más tardar, entonces falta un montón. Bueno, pero ahí el punto es el siguiente. Ahorita ya quedó fijo el techo de gasto, o sea, el gasto total ya no se va a mover. Se pueden mover los componentes de ese gasto, pero el gasto total ya no se va a mover. ¿Qué va a pasar? Pues no quisiera yo especular en este momento. Lo que pasa es que en ese techo de gasto total hay una reducción de casi 1.8 puntos del PIB. Entonces ahí el problema es que hay algunas secretarías que eso significa que tendrían que disminuir su gasto en términos corrientes entre 18 y 45%. Me parece muy difícil de creer. Pero dejémoslo para ver cuando esté autorizado el presupuesto por los diputados, ¿no? Sí, yo hice la cuenta nomás para complementar esto para 2022, que ese es los 6 años que tienen que hacer en la ley de ingresos. Para 2022, si seguimos cómo vamos, el recorte que tiene que hacerse en todas las secretarías es de 75%. Que es increíble. Sí, nomás para que vean que de veras no hay cómo resolver esto si no es pagando más impuestos o cerrando algunas cosas que de plano no deberíamos gastar. Vámonos pero ya a una pausa y de regreso platicamos con usted. Reforma educativa, ya sectorización de lo mismo, que sería pues esta nueva forma de estructurar un modelo educativo distinto al que tenemos hasta ahora. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Educación Pública, apoyada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGUA, anunció la división del país en 5 regiones. Se pretende lograr una efectiva coordinación entre estas y la Federación, para lo que se establecerán grupos regionales que se reunirán cada 4 meses para conocer los avances en cada zona. También se anunció que a través de los certificados de infraestructura educativa nacional, el gobierno podrá invertir 50,000 millones de pesos en mejorar las instalaciones de las escuelas en todos los niveles, desde educación básica hasta superior. El tema de pues hablar de regiones, primero hay que decirlo claramente, este tema de la reforma educativa se convirtió en un elemento de prioridad con el cambio de secretario, lo que ha sido, digamos, la recuperación de los espacios en el caso de Oaxaca, el ir de alguna manera, ya lo platicábamos la semana pasada, anulando o tratando de reducir al mínimo la fuerza de los grupos opuestos a esta reforma. Esta idea de dividir en regiones, básicamente creo que se trata de una estrategia destinada un poco a romper esta idea de que se puede hacer un modelo nacional único.
y que muchos decían, no se puede porque hay zonas que son diferentes. Dijeron, bueno, no hay problema. Dividimos las zonas, precisamente el sur, el sureste, norte, noroeste, etcétera, se dividen a partir de una realidad geográfica, pero también socioeconómica. Y generas modelos de, digamos, de evaluación que tienen que ver con los dos elementos principales. Lo que tendrá que ser un conocimiento universal, que todo mundo tiene que conocer, estés en Yucatán o en Sonora, tienes que saber sumar, restar, leer. ¿Sí? ¿Algo más, Macario? No, con eso, Nada más con eso estaríamos tranquilos. Y el resto, ok, tienes la forma de evaluar distintas regiones. Y el segundo es el reconocimiento de que la infraestructura escolar en el país está bastante mal, que tienes una gran cantidad de escuelas que simplemente no tienen ni sanitarios para que puedan funcionar como lugares donde los niños y jóvenes puedan asistir, y que tienes que entrarle de lleno a un modelo de reconstrucción total, electricidad y sanitarios, que es algo que uno diría no es posible que esto no exista como elemento fundamental. Bueno, ahí están los problemas, y ahora entrar en esta nueva dinámica. Sí, a mí me parece que el tema educativo lo está tomando el gobierno como la mejor estrategia para llegar a las elecciones de 2018 en buenas condiciones. Es decir, si hay un tema en donde la mayor parte de las familias mexicanas tiene un interés, es en educación. Entonces, el asunto de la reforma educativa, más allá de la importancia en términos de desarrollo social y económico, tiene una importancia política. Si este asunto funciona, si en el transcurso de 2 o 3 años logran convencer a las familias que están haciendo algo, pues eso les da una plataforma para la elección siguiente muy importante. Entonces, por eso también, pues tanto activismo en materia educativa, no es una cuestión exclusivamente pues de transformación del funcionamiento del gobierno, sino pues de ganar elecciones, que esa es la chamba de los políticos. Entonces, para eso le están dedicando esto. Creo que sí está funcionando mucho mejor ahora que antes. Ya está claro en qué dirección van. Creo que además lograron pastorear el asunto antes, precisamente para facilitar lo que están haciendo hoy. Y en eso pues fue muy funcional la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, que creo que nunca entendió lo que estaban haciendo, y lo que acabaron haciendo fue legitimar lo que está haciendo hoy el gobierno. Es decir, acabaron funcionando en beneficio del presidente Peña Nieto. Yo creo que no hay nada que les dé más coraje que eso, pero pues que lo entiendan, porque a veces hacen cosas que no se dan cuenta cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, en esa dirección va a funcionar. Una de las primeras cosas para que esto se note va a ser que efectivamente haya baños, funcione la electricidad, estén los pizarrones, porque esto es más fácil de resolver que tener maestros buenos de un día para otro. Claro. ¿No? Pizarrón si lo compras, del maestro no. Entonces, pues necesitas el dinero, no hay dinero, como platicábamos hace un momento, y por cierto, aclaro, la fecha de presupuesto es 15 de noviembre, me equivoqué. ¿Cómo le haces? Pues con dinero que no tienes. ¿De dónde lo sacas? Pues inventas los bonos estos educativos y luego nos convencen a todos de que no es deuda, es nada más la monetización de ingresos futuros. Eso en español se llama deuda, pero tampoco vamos a discutir por eso, ¿no? Van a tener 50,000 millones de pesos que van a ejercer el próximo año completitos. No, en 3 años. Te garantizo que el próximo año se lo gastan todos estos, porque lo que necesitan es que esto se note el próximo año. Hay un montón de elecciones en 2016, hay elecciones en 2017, cada uno de los gobernadores que tiene elección va a meter la lana, y luego ve de dónde. Macario, está bien, nada más que el problema, más allá de elecciones o no, se te transforma en una necesidad fundamental. No, o sea, sí, estás sí, hablando, no es que estás me creando una carretera que no va a ningún lado o conectada a la casa de quién sabe quién, ¿sí? Estás tratando de darle realidad a modelos educativos que en las cifras ahí estaban, pero en la realidad no funcionaban. O sea, no puedes tener escuelas que no tengan electricidad o que no tengan baños o que simple y sencillamente pues, computadoras, pero es que hay algunas incluso en ¿Para qué quieres la computadora si no hay electricidad? En algún momento así se hizo, se mandaban las computadoras y el problema es dónde las conectabas. Pero bueno, y también otro elemento fundamental ahí es el tema de escuelas que al mismo tiempo que tienen la infraestructura tengan la presencia del maestro, que también sucedía y sucede que hay lugares en donde ahí está la escuela, pero el maestro no viene. ¿Quieres todo? Mira, yo creo que lo que se está haciendo está bien. A mí me parece que esta reunión que tuvo el secretario de Educación con los gobernadores le da mucha fuerza al tema. Sin embargo, yo coincido con Macario, yo veo esto como un esfuerzo más por el lado político y tratar de utilizar el tema educativo como una palanca
pues con ciertos objetivos electorales, que yo creo que además es válido, mientras la gente se totalmente legítimo, beneficie, mientras ¿no? finalmente... Pues para eso, ¿no? Para los Así es gobernantes, como para eso están, funciona la exactamente, política, para servir al ¿no? público, por eso se llaman Pues sí. servidores públicos. Pero mi temor es que se descuide un poco lo de fondo. O sea, efectivamente creo que estos 50,000 millones, no importa si se los gastan en un año, en 3, es muchísimo dinero y se va a notar en las escuelas. De que se va a notar, se va a notar. Pero yo me temo que se pueden detener ahí, Ezra. Y como una parte de la responsabilidad está con los gobernadores, y como efectivamente hay 16 cambios de gobernador el año entrante, pues entonces que se queden con el tema de la infraestructura, ¿no? Nada más. Ya tenemos, o sea, si nosotros vemos, ¿no?, varias décadas hacia atrás el modelo educativo, bueno, empezamos por la cobertura, entonces ya tenemos una cobertura bastante satisfactoria en educación primaria, estamos avanzando en la educación media y superior en materia de cobertura, ahora le vamos a meter como país lana a las instalaciones, qué bueno, pero creo que se está rezagando el tema de la calidad de la educación. La calidad de la educación que tiene que ver con el tema de los programas, con el tema de la capacidad de los maestros para que los niños aprendan, con la capacidad de los niños para aprender lo que los maestros les enseñan, con los rendimientos, con los horarios que hemos platicado aquí, si son los adecuados o no, con los calendarios, que si son demasiadas vacaciones y días de descanso o no. Y me temo que eso lo puedan ir dejando a un lado, porque es bastante más difícil de resolver, y que entonces nos atrasemos otra vez como país y tratemos de empezar de nuevo, pues una vez que se dé el cambio natural de gobierno federal en el 2018. Entonces, me parece, el rumbo es correcto, el énfasis es bueno, pero ojalá no descuiden lo otro, porque si no, pues el rezago va a permanecer. Yo una aclaración de lo que estaba explicando, cuando decimos que van a gastar en las escuelas, no todas las escuelas en México están mal. No. De hecho, el número de escuelas que requieren realmente dinero porque los baños no sirven y eso es relativamente pequeño, la mayoría más o menos funcionan, pero se puede notar el dinero en todas. Cuando decimos lo están usando políticamente, como bien decíamos hace un momento los tres, esto es normal, no está mal. De hecho, es una de las maravillas en donde coincide el gran interés de los mexicanos, de las familias en la educación, con un interés legítimo de los políticos de mantenerse en el poder y ganar la siguiente elección. Entonces, pues es una confluencia pues muy adecuada. Yo no estoy seguro que estén posponiendo, decía Mauricio, que puedan posponer esto. Creo que simplemente es un fenómeno más lento, ¿no? O sea, otra vez es más fácil comprar el pizarrón o poner un nuevo mueble de baño a modificar la forma como un maestro da clases, que es un proceso que va a requerir 1, 2 o 3 años. Pero es que Pero además, déjame aclarar una cosa. aquí el problema radica también en que, pues, primero tenías que ver quiénes eran maestros. O sea, Y están en ese era eso, parte ¿no? de tu problema. Estoy de Identificar si eran y tienen capacidad, y una vez que tienes eso, pues empezar a adecuar programas de estudio, a ver si el maestro se lo sabe. Es importante. capacitarlo. Y a partir de ahí vincularlo A ver, con un crecimiento a nivel de lo Sí. que sería el conocimiento todo educativo, esto que ¿no? estamos diciendo está muy bien, pero entonces mi pregunta es, ¿y para qué crear ahora, para qué dividir al país en 5 regiones? Permíteme tantito. Vas. Tú lo vas. dijiste, y hasta lo dijiste bien, que Qué es, bueno. no, bueno, ¿para qué? Pues Fue por suerte, ¿eh? para tener un modelo de educación diferenciado. Entonces, a eso me refiero. No me refiero a que no se vaya a avanzar en los temas de calidad de la educación, pues eso va despacito y ahí la lleva. Pero si ahora vamos a tener como país un modelo de educación diferenciado, pues entonces requiere mucho más atención de los gobernadores de los estados respectivos para definir ese modelo. Ahí es donde yo veo que el riesgo, porque si se sienten que las escuelas están mejor equipadas, que los padres de familia empiezan a notar la diferencia, pues entonces como que se elimina o se reduce el incentivo para avanzar en ese frente. Sí, yo tengo una preocupación con las regiones, en particular la del sur-sureste. Exactamente. Esa región, pues sí está muy mezclado. Y es un problema un poco geográfico, porque uno se imagina que en el sur está la península de Yucatán, pero no está en el sur, está prácticamente a la misma altura que el Distrito Federal. Cancún, de hecho, un poquito más al norte que el Distrito Federal, por poner un ejemplo.
De hecho, funciona distinto. Entonces, metieron en esa misma región a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, que están en la parte del, digamos, el macizo continental, y también toda la península de Yucatán. Pero en esta península el Tiene otra realidad funcionamiento de distinta. las escuelas es muy Así es. diferente del otro. Por ejemplo, la CENTE prácticamente no existe en la península, pero sí está muy marcadamente en la otra región. Entonces, no sé si sea una buena idea eso, no sé si la gente de la península de Yucatán pues esté un poquito angustiada de que le están aventando con la parte más complicada, o si no convendría que esa región la dividieran en dos partes para varios asuntos de trámites y demás. No vaya a ser que se nos descomponga Yucatán en lugar de que se componga Bueno, Guerrero. la idea un poco es también desde el centro empezar a generar este tipo de presiones en esas zonas y tratando de evitar un concepto nacional que a la hora de la hora pues no puedes llevarlo a la práctica, y creo que ese sería fundamentalmente el problema. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes sobre el tema de las pensiones, otra vez esa bomba de tiempo que pues desde hace años estamos aquí anunciando y por supuesto en muchos lados, y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que para México podría ser un problema sumamente grave. Esto es Dinero y Poder. Ante el inminente envejecimiento de la población en México, se deben instrumentar reformas al sistema de pensiones para garantizar su funcionalidad en el largo plazo, sugirió José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se explica que es necesario incrementar la contribución obligatoria del 6% actual a 13 o 18% para garantizar un nivel de ingreso de más del 50% del último salario de los trabajadores. Pues lo que dice la OCDE, Gurría, es pues no les van a salir las cifras. Es algo que veníamos ya platicando aquí hace varios años, hay que recordar que ya tenemos aquí un rato, y que pues esta idea de que las pensiones se habían convertido en algo inmanejable, a pesar de las reformas que ya se han hecho, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, y que pues de una manera muy clara decían, lo que se está haciendo es posponer algo que eventualmente puede generar o podría generar una situación totalmente inmanejable para el gobierno. Yo creo que el inminente envejecimiento al que se refieren, como ¿Es a dices, mí? es a Ok. nosotros, sí, llevamos ya muchos años aquí, entonces ya inminentemente estamos llegando a ser viejos. Tenemos tres problemas con las pensiones en México distintos y luego cuando los mezclan se hace un margallate. Hay un problema que tiene que ver con un montón de sistemas diferentes, de los Pemex. cuales los más grandes, Seguro Social e ISSSTE, se llevan más del 90% de la población que puede tener acceso a pensión. Pemex y Comisión Federal son importantes. Luego hay sistemas en los estados y luego hay en algunas universidades públicas sus sistemas propios, pero son relativamente pequeños. La mayoría de estos pequeños están todos quebrados. Los grandotes, que serían los importantes, tienen un proceso para no desaparecer y para no quebrar, y ese proceso es el segundo problema. En ese segundo problema se hicieron las transformaciones en el Seguro Social y en el ISSSTE para que nos fuéramos moviendo a sistemas de pensiones que cada quien financia. En lugar de que fueran financiados por los que están trabajando, cada persona va metiendo su dinero para al final jubilarse. Ahorro voluntario. No es voluntario, es un ahorro forzado para que tengas tu Ok. pensión, pero es tu cuenta personal. Esos son las Afores y eso va a funcionar perfectamente, se supone, a partir del 2025, 2030 tal vez. El problema con esas pensiones es que la cantidad que está guardando los trabajadores hoy, 6% u 8% si se incluye el crédito al salario, es muy poquito. ¿Cuánto debería ser? La OCDE habla de 13, 18. Yo hice la cuenta con 12% alcanza si una persona trabaja los 40 años que debería trabajar. ¿Hasta qué edad? Hasta los De los 60. 20 a los 65 o de los 25 a los 65. 40 años de trabajo te permiten financiar 20 años con una tasa de reemplazo de 60% si ahorras 12% cada año. Si no lo haces, pues no sale. Pero en el tránsito entre el viejo sistema y el nuevo, hay una que se llama generación de transición. Y esa generación de transición también tiene una dificultad y es que hay que financiarla con impuestos.
y mientras llega el nuevo sistema, todos estos van a costar un dinero y hay quien piensa que deberíamos modificar a este grupo. Evidentemente, pues a mí ya no me gusta esa idea porque en ese grupo está aquí tu servidor, todos van a pasar a torcer a mí, pero ahí hay un problema porque ahí sí hay derechos adquiridos, es decir, las personas que tienen ahorita 60 años, si tú le dices, oiga, pues ya no se va a jubilar con lo que usted sabía que se iba a jubilar durante los últimos 40, pues me parece que estaríamos actuando de una manera, no diría yo injusta, sino incluso ilegal. Es modificar hacia atrás una regla. Yo creo que eso no se puede hacer. Lo que podrían probablemente hacer, y creo que no sería tan grave, es que se reconocieran los derechos de las personas, lo que llevan acumulado, y eso se les bonificara en su afore, de manera que tuvieran en su afore ese dinero y de aquí en adelante ya no tendrían costo. Eso podría ayudar, pero son cosas que todavía no se discuten, ¿eh? Sí, pero eso es más deuda y ahí es donde está. Bueno, de cualquier manera no la puede pagar pero el gobierno. ¿cómo le haces? ¿No? O tendrías que aumentar lo que es el ahorro forzoso. Aún así no sale, es que no ese sale es el problema, es que no Sí, sale porque son dos sistemas. Lo que es En el caso del SAR, la solución, o bueno, una solución es que la aportación que hoy es del 6,5% llegue por lo menos al 12%, que es la cifra que menciona Macario, la cifra que menciona la OCDE. Y es la cifra que tienen otros países, ¿eh? No haríamos nada muy diferente, ¿no? Los países que se han distinguido por tener este sistema de cuentas individualizadas o de ahorro para el retiro, pues tienen entre 12 y 16% de aportaciones en Chile, en Colombia, parece que en Perú también y en algunos otros países de América Latina. Entonces, eso se resuelve así. Lo que no resuelves así es lo que Macario le llamó la generación de transición, o sea, los tres que estamos sentados aquí o las personas que tienen, digamos, de 45 a 60 años que ya están más próximas a, ¿no? O con miras a su jubilación o que ya se jubilaron. No, en el sentido de, espérame, déjame terminar la frase, con las reglas anteriores. No, sí. Es que aquí es un problema de reglas. Y con una esperanza de vida, digamos, de arriba de 75 años. Exactamente. Que oiga, man. Y que con las reglas anteriores, si cotizabas, no me las sé todas de memoria, son varias, pero creo que eran 500 semanas. 500 semanas con la ley del 73, 1,250 con la ley del 95. Exactamente, entonces ahí ya tenías un derecho a una cierta jubilación. Ahora, el otro problema, y es la razón por la que el gobierno está en una situación muy complicada, es que la población mayor de 65 años está creciendo a pasos agigantados. Si mal no recuerdo, esa población... ¿Qué pasó? Sí, aquí tienes tres... dos ejemplares. ¿Cómo que? Casi llegan. Macario parece, pero es menor de No 60 importa, años. Parece mayor de 60 de todas años, maneras pero, se aplica el mismo principio. Exactamente. Entonces, aquí el punto es, esa población es más o menos hoy en día de unos 13, 14 millones de personas y le debes de estar sumando alrededor de 400,000 personas por año. El problema es que 400,000 personas por año, darles una pensión que en promedio te puede ser de 150, 200,000 pesos por persona por año en el resto de, digamos, su vida, ¿no? Sí. Ahora sí que hasta que fallezca, es donde el gobierno simplemente no le alcanza. Mira, el único rubro que creció del gasto en el presupuesto de egresos de la Federación, del que hablábamos hace rato, el único rubro que crece, aparte del pago de intereses de la deuda externa, pero el que más crece es el del pago de pensiones. Y crece en 50,000 millones de pesos. Entonces, eso te refleja que el monto de dinero que cada año tendría que encontrar el gobierno para acomodar el pago de las pensiones y simplemente es insostenible, a menos de que se endeude por el monto correspondiente. Ahora, Macario, antes de que entres, esto no, dicen, es que de repente nos aparecieron estos viejitos acá. Un segundito, ¿pero qué no sabías que esta población ahí estaba? Sí, claro, no es que se aparecieron. A ver. Es que no había un modelo de planificación para esto. A ver, el Seguro Social desde que se funda quebrado. Ese es el problema. Cuando se funda el Seguro Social, se habían hecho las cuentas para que hubiera pues, cuotas que pudieran pagar los distintos seguros que tiene el Seguro Social. Se le ocurrió al señor presidente de la República en ese momento, Ávila Camacho, que había que asegurar a toda la familia del trabajador y no solo al trabajador, pero no modificaron las cuotas. Entonces, del dinero que se debería estar destinando a pensiones, empezaron a financiar el Seguro de Salud de la familia. Y esto, pues, eventualmente iba a ser un problema. En
En ese momento nadie se angustiaba, porque la esperanza de vida en México eran 47 años y la edad de jubilación eran 65, nadie se jubilaba. Pero ahora ya no se mueren, entonces llegan a los 65, a los 70, a los 75, a los 80 y quieren comer. Entonces esa es la parte del problema. Dice Mauricio, hay 13 millones y que son 400,000 cada año adicionales. Ahí hay un problema, la inmensa mayoría de ellos no tiene pensión. Acuérdense, la pensión solo la tiene quien cotizó en el Seguro Social, es decir, los formales. Y los formales en México representan hoy 40% de la población económicamente activa, pero en los años 70 representaban 28%. Entonces, prácticamente 2 de cada 3 mexicanos que llegan a los 65 años no tienen ninguna pensión. Solo 1/3 tiene pensión. Y ese tercio que tiene pensión, pues tiene el asunto de que hay que seguirla pagando. Hoy estamos gastando 3 puntos del PIB en pensiones, es el número al que se refirió Mauricio. Va a estar creciendo prácticamente medio punto por año. En el transcurso de los siguientes años, según mis cuentas, va a llegar a un máximo de 8 puntos del PIB hacia mediados de los 2020, ¿no? 2025, una cosa así, y de ahí empieza a bajar. ¿Es impagable eso? No, no es impagable. Hay que ver cómo lo financiamos. Y ojo, es lo mismo que está pasando en todo el mundo, ¿eh? No es un asunto nomás de México. Que la OCDE venga a explicarnos me parece extraordinario, pero que también vaya y les explique, por ejemplo, a los franceses o a los italianos. En Francia y en Italia están gastando 14,5% del PIB en pensiones. Y en Brasil ya están gastando más de 11% del PIB en pensiones con un sistema mucho peor que el nuestro. Entonces, digo, sí tenemos nuestras dificultades, pero tampoco la pongan así como que es el peor país del mundo en pensiones. No, pero además tiene solución. En la administración del expresidente Calderón se regularizaron, entiéndase, se arreglaron las pensiones de los empleados públicos, o sea, de los empleados del ISSSTE. Eso significó un aumento de la deuda pública del 7% del PIB. Hoy el gobierno mexicano tiene esa deuda reconocida y el país sigue funcionando y no. Ahora hay que entrarle a los otros temas. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.